Les saludo cordialmente y les doy la bienvenida a este canal. Vamos a ver el tema la banalidad del mal. La banalidad del mal clausura derechos como la libertad de expresión, de pensamiento e incluso a la vida. La banalización, epidemia de la modernidad. Pero, ¿qué es la banalidad del mal? La expresión banalidad del mal fue acuñada por Hannah Arendt, filósofa y teórica política alemana de origen judío, en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo subtítulo es un informe sobre la banalidad del mal. Arendt acuñó la expresión banalidad del mal para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. Por ejemplo, un patrón despide a trabajadores sin importarle que ellos tienen familia que deben sostener. Este es un ejemplo claro de la banalidad del mal. ¿Qué es el mal radical y el mal banal? El mal radical es un concepto que remite en el pensamiento arendtiano al intento por parte de los regímenes totalitarios de eliminar todo rasgo humano de los individuos. El mal banal, en cambio, es un nuevo tipo de mal que se caracteriza por su falta de reflexión y de compromiso ideológico. En 1961, en Israel, se inicia el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. El juicio estuvo envuelto en una gran polémica y muchas controversias. Casi todos los periódicos del mundo enviaron periodistas para cubrir las sesiones que fueron realizadas de forma pública por el gobierno israelí. Además de crímenes contra el pueblo judío, Eichmann fue acusado de crímenes contra la humanidad y de pertenecer a un grupo organizado con fines criminales. Eichmann fue condenado por todos estos crímenes y ahorcado en 1962 en las proximidades de Tel Aviv, en Israel. Para Arendt, Eichmann no era el monstruo, el pozo de maldad que era considerado por la mayor parte de la prensa. Los actos de Eichmann no eran disculpables, ni él inocente, pero estos actos no fueron realizados porque Eichmann estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Sobre este análisis, Arendt acuñó la expresión banalidad del mal, para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. La tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de actos malvados no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes sean ejecutarlos o para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. Hannah Arendt discurre sobre la complejidad de la condición humana y alerta de que es necesario estar siempre atento a lo que llamó la banalidad del mal y evitar que ocurra. Hoy la frase es utilizada como un significado universal para describir el comportamiento de algunos personajes históricos que cometieron actos de extrema crueldad y sin ninguna compasión para con otros seres humanos. Para los que no se han encontrado traumas o cualquier desvío de la personalidad que justificaran sus actos. En resumen, eran personas normales, a pesar de los actos que cometieron. Pero los crímenes a la escala con que Eichmann lo realizó no pueden ser
cometidos por personas ordinarias o normales. Las personas que cometen ese tipo de crímenes se identifican activamente con grupos cuya ideología justifica y condona la opresión y destrucción de otros. Es decir, saben que están cometiendo un crimen, pero simplemente encuentran un modo de justificarlo. Miller argumentó que el hecho de decir que las razones detrás de un genocidio son banales resulta extraordinario. El despojar a una persona de su humanidad lo suficiente como para que deje de cuestionar éticamente sus actos o sus acciones es todo menos banal. Arendt se refería a Eichmann como un hombre banal, no a los regímenes totalitarios o al mal en sí que trae detrás varios conceptos como la personalidad y la esencia de la persona que realiza esos actos atroces. Por lo tanto, su teoría pierde la generalidad, convirtiéndose más en un análisis del caso de Eichmann que en una explicación filosófica sobre la conducta humana y la ética. Adicionalmente, según Miller, Arendt no estaba equivocada al decir que Eichmann no era un psicópata por el hecho de que no fuera un psicópata antisemita. No elimina el hecho de que sí era un fanático radical. Según Eichmann, él era un ávido seguidor de Kant. Sin embargo, transformó las leyes universales del imperativo categórico en leyes de Hitler. Hacer lo que pueda ser considerado bueno para el Führer. Arendt postuló la idea de que era un simple burócrata. No odiaba a los judíos, lo admiraba a él. Esto quiere decir que él seguía órdenes solamente. Sin embargo, esto no justifica los actos perversos que él cometió en contra de una gran cantidad de personas de raza judía. La banalidad del mal, Hannah Arendt, y por qué se permiten atrocidades, es un aspecto que nos parece interesante tocar. Seguramente la obra más conocida de Hannah Arendt es Eichmann en Jerusalén. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, el que fuera responsable de la logística para la organización y distribución de los campos de concentración, huyó a Argentina para evitar un tribunal de guerra. Finalmente, en 1961, Eichmann fue secuestrado y juzgado en Jerusalén, saltándose todo el derecho internacional. Entonces, The New Yorker pidió a Hannah Arendt que realizara una crónica del juicio. Fue a partir de este suceso que Arendt redactó el que seguramente sea su ensayo más conocido, Eichmann en Jerusalén. En él, la alemana no solo describió el proceso de juicio minuciosamente, sino que se planteó una pregunta esencial: ¿por qué Eichmann no parecía malvado si lo que había permitido y en lo que había contribuido eran a todas luces un horror? Hannah Arendt ve a Eichmann como una persona absolutamente normal, consciente de lo que ha hecho, nunca lo niega, pero que tampoco ve nada intrínsecamente malo en los actos que ha realizado. Cumplía órdenes de Estado, defendía el alemán, quien además alegaba la condición de buen ciudadano que cumplía aquello que se encomendaba. Y sobre todo Arendt definió la banalidad del mal. Depende esto de la traducción, se puede incluso encontrar de otra forma, escrito, redactado. Pero es importante decir que en primer lugar, la banalidad, en tanto que es poco trascendente, no lo sitúa sobre el hecho que es horrible, sino sobre el por qué Eichmann lo permite o contribuye a ello. Para Hannah Arendt, el que el acusado no sustente sus actos en fuertes convicciones ideológicas o morales resulta incluso más aterrador que el mismo hecho en sí.
¿Por qué una persona normal, que ni es malvada ni tiene mayores pretensiones que las de cumplir órdenes, se involucra en tamaña maldad? Por una incapacidad de juicio. Hannah Arendt distingue entre conocimiento y pensamiento. El primero es la acumulación de saberes y técnicas, la conceptualización de lo aprendido, mientras que el segundo lo define como una suerte de constante diálogo interno en el que en la íntima soledad uno juzga sus propias acciones. Eichmann carecía de pensamiento, o al menos no lo ejercitaba mientras orquestaba el traslado de miles de judíos para ser ejecutados. Esto lo situaba como un nuevo agente del mal que, sin parecerse en nada a los más convencidos ideológicamente, se entremezclaban en una masa desideologizada o sin reconocimiento que contribuye activa o pasivamente al horror. Ahora bien, el peligro no es constante. Hannah Arendt distingue dentro de la incapacidad del juicio entre tres grupos: los nihilistas, que con la creencia de que no hay valores absolutos se sitúan en las esferas de poder; los dogmáticos, que se aferran a una postura heredada; y los ciudadanos normales, similar al hombre masa que estableció José Ortega y Gasset, filósofo español, el grupo mayoritario que asume las costumbres de su sociedad como buenas de una manera acrítica. Todos los grupos carecen de pensamiento definido por Hannah Arendt. La alemana defendió que el nazismo se alimentó y fue alentado por estos tres grupos, lo que permitía que el grueso del país pudiera realizar los horrores contra la humanidad. Aún así, Hannah Arendt explica que esta ausencia de diálogo interno no es un mal de por sí, y menos aún conlleva ningún acto a priori malo. Es en situaciones extremas como el auge y establecimiento del nazismo en Alemania, en las que esta banalidad del mal reluce como complicidad e incluso simpatía con los horrores. Las condiciones humanas, Hannah Arendt y la banalidad del mal, es un aspecto que nos parece interesante mencionar. Arendt, discípula de Heidegger y de Karl Jaspers, el pensamiento de Hannah Arendt se puede acercar al pensamiento del existencialismo moderno por esta razón que hemos mencionado. En su obra más representativa, La condición humana, la pensadora alemana realiza un estudio sobre el estado de la humanidad en los tiempos que le son dados. Arendt define la condición humana como aquello que le determina, negando la naturaleza humana como primer referente. Arendt destaca tres actividades fundamentales sobre las que se irgue esta condición: labor, trabajo y acción, todas ellas englobadas en el concepto vida activa. Cada una de estas corresponde a una condición biológica mundana y pluralidad. La labor, actividad de lo biológico, es aquello que en resumen se refiere a las necesidades más básicas del individuo: comer, reproducirse, descansar, etc. El trabajo, actividad de lo mundano, es una creación autónoma que puede estar evocada a fines que no son propios de la vida. Y la acción, que es la actividad de la pluralidad, la sitúa como la más humana de todas. Esta acción es el ejercicio pleno de la existencia y de la libertad de la persona, que solo se presenta como se actúa y que es la causa de la actividad política. Cualquier persona puede cometer los más grandes crímenes. Solamente debe dejar de pensar, porque con el pensamiento puede articular la conciencia moral, los valores, la verdad de sí y del otro, y sin la reflexión puede ser fácilmente manipulado. La educación, que puede conducir e instrumentalizar a las personas, cuando establece la obediencia ciega, como el caso del método nazi, conducía a los soldados a cometer
las más terribles atrocidades sin pensar en sus consecuencias. Los más terribles, o lo más terrible, mejor dicho, es que cualquier persona podía actuar de la misma manera. A esta forma de actuar se le llama banalidad del mal. No es necesario ser un personaje malvado para cometer los crímenes más horribles. Simplemente hay que dejarse llevar. Se ha comprobado que si a las personas les quitamos su responsabilidad, son capaces de cometer auténticas atrocidades. Arendt afirma, Eichmann tenía plena certeza de que él no era aquello que un canalla, aquel ser terrible, aquel monstruo, en lo más profundo de su corazón. Y en cuanto al problema de conciencia, Eichmann recordaba perfectamente que hubiera llevado un peso en ella en el caso de que no hubiese cumplido las órdenes recibidas. Las órdenes de enviar a la muerte a millones de hombres, mujeres y niños con la mayor diligencia y meticulosidad. Evidentemente, resultaba difícil creerlo. Este hecho a su vez lleva a Arendt también a cuestionar la forma en cómo la justicia israelí tomó de forma ligera el caso del dirigente nazi, centrándose en cuestionar cómo fueron los hechos y no el porqué de sus acciones, mientras que no dejarían establecer la finalidad del mismo sin obtener el objetivo fundamental de su captura, haber declarado quién habría ayudado a organizar el traslado masivo de 6 millones de judíos hacia los campos de concentración. Arendt señala, la justicia exigía que el procesado fuera acusado, defendido y juzgado, y que todas las interrogaciones ajenas a estos fines, aunque parecieran de mayor trascendencia, fuesen mantenidas al margen del procedimiento. El tribunal no estaba interesado en aclarar cuestiones como cómo pudo ocurrir, por qué ocurrió, por qué las víctimas escogidas fueron precisamente los judíos. La justicia dio importancia únicamente a aquel hombre de estatura media, delgado, de mediana edad, algo calvo, con dientes irregulares y corto de vista, que a lo largo del juicio mantuvo la cabeza torcido, el cuello seco y nervudo, orientado hacia el tribunal. El objeto del juicio fue la actuación de Eichmann, no los sufrimientos de los judíos, no el pueblo alemán, ni tampoco el género humano, ni siquiera el antisemitismo o el racismo. Durante el juicio, quienes le servían de defensa a Eichmann, el doctor Servatius, por ejemplo, parecían estar más impresionados por su educación que por sus crímenes, justificaciones que parecerían ir en contra de las verdaderas razones con las que debió haber respondido respecto de sus actos. Una de las evidencias más claras sobre esta falta de conciencia fueron las palabras que utilizó para dar explicación a sus acciones durante el juicio. El hombre desde su individualidad pretende encontrar la aceptación de de la realidad y de la experiencia, una necesidad de una continua reconciliación con el mundo, tratando de sentirse a gusto con él y ser aceptado por los demás. Para Arendt, este será el resultado para la comprensión hacia la forma en que el individuo en su especificidad logre interiorizar la necesidad de mediar su existencia con el mundo, en donde su ser se da en el seguir la búsqueda del sentido. Arendt da cuenta en su obra La vida en el espíritu de 1984, al referirse que el pensamiento se da a partir de la actividad espiritual en que todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, factor humano que no se considera como ejercicio del comprender. Por el contrario, Arendt establece que al ser espiritual, esta actividad no corresponde a la dinámica
que la existencia del hombre relacionaría con el mundo y en ese sentido comprender. Atendiendo a esta condición, Arendt dedicará su análisis al sentido de la labor humana y el significado que requiere el alma sobre estos temas. Para la filosofía, el alma será la actividad que corresponda a buscar el sentido propio al movimiento que da impulso a la vida. A lo largo de la historia del pensamiento, las reflexiones en torno al mal se han caracterizado por una perspectiva moral. El problema del mal ha sido estudiado bajo el concepto de perversión, la privación del ser, la ausencia de armonía y orden en la naturaleza, y han tendido a concluir que el mal, que excede la capacidad analítica y explicativa de la razón humana. Al ilustrarse el pensamiento de Arendt sobre la banalidad del mal, esta problemática implica delimitar sus criterios frente al mal moral y evidenciar una reflexión de transformación a la mirada que se tiene del mismo, en este caso frente a los aspectos relacionados en el plano de la violencia o la guerra. Hablar sobre la banalidad del mal es remitirse en primera instancia al concepto del mal radical, discusión que Arendt mantuvo en su obra Los orígenes del totalitarismo, editado en el 2002, en donde estudia el sentido del mal como una problemática que surge a través de las acciones perpetradas por el régimen nazi, soportada sobre el miedo y una ideología concentrada en la obediencia a partir de la manipulación. Este estudio sobre el totalitarismo despertó en Arendt el interés de observar cómo los seres humanos terminamos siendo seres superfluos mediante los gobiernos totalitarios, en la que se promueven estrategias para la dominación de los individuos en las sociedades actuales. Al respecto, estas preocupaciones reivindicarían el derrumbe completo de todas las pautas morales de la modernidad y su firme lógica burocrática deshumanizante, estableciendo regímenes totalitarios con un solo objetivo: ser capaces de establecer un mal sin límites, desarrollándose sobre una visión en la que el hombre no es capaz de diferenciar responsablemente entre el bien y el mal. Esta problemática lleva al hombre a ver necesariamente unos sustitutos de los principios morales, tales como los gobiernos totalitarios, instituciones que innegablemente muestran un mundo con un grado de objetividad en donde queda ausente la subjetividad de los individuos, reducidos a ser piezas de engranaje en una maquinaria administrativa, logrando así deshumanizarlos. Arendt, al encontrarse con un panorama político desalentador, analizará el problema en el que radica esta falta de reflexión de los individuos, planteando su tesis ya trabajada por Kant sobre el concepto del mal radical como un mal indecible que no reconoce la reflexión y por el contrario refleja la ausencia del pensar. No es que haya mala voluntad, sino que la maldad tiene como raíz un obrar irreflexivo. De esta manera, se puede ver que el mal radical significa la perversidad en su máxima expresión, un horror indecible que vuelve los hechos algo incapaz de ser perdonados o en últimas castigados. Más adelante en su obra Eichmann en Jerusalén, a partir del actuar del dirigente nazi, Arendt analiza la postura del criminal más grande del siglo XX, en donde ve que no es la representación de la monstruosidad ni el demonio mismo, simplemente era una burocracia o un burócrata más del régimen nazi. A través de esta mirada, la filósofa judía parte de que el mal radical no era exactamente lo que se busca, es decir, no se busca hablar sobre el mal, sino una banalidad del mal. Estas dos miradas sobre el mal serán dos modos distintos de distinguir este fenómeno. Con respecto al problema del mal radical, se hace referencia a un mal sin fines, es decir, o mejor dicho, a un mal sin confines. Es decir,
la perversidad vista como un horror en el que no cabe nombrarse. El problema radicará en las interpretaciones que surgen por la mirada que muchos autores habían afirmado sobre el problema del mal radical y lo expuesto sobre el caso de Eichmann. Dice Arendt: ahora estoy convencida de que el mal nunca puede ser radical, sino únicamente extremo, ya que no posee profundidad ni tampoco una dimensión demoníaca. Puede extenderse sobre el mundo entero y echarlo a perder precisamente porque es un hongo que invada las superficies. Estamos entonces ante un planteamiento donde el mal no solamente procede del malo, del maligno, del demonio, sino que el mal también procede del hombre por su libertad. Un hombre que actúa libremente y que, como hemos dicho, no hace uso de su reflexión, de su capacidad de reflexión, de su capacidad de discernimiento, donde al mismo tiempo integre la conciencia moral y la recta razón. Por lo tanto, este aspecto desafía el pensamiento, tal como dije, porque el pensamiento intenta alcanzar cierta profundidad, ir a la raíz, pero cuando trata con la cuestión del mal, esa intención se ve frustrada porque no hay nada. Nos dice Arendt. Esta crisis de conciencia a la que hace referencia Arendt en su obra se debe a esa falta del pensar, ya que mediante su ejercicio es donde se concibe una voluntad capaz de autorreflexionar y crear garantías sobre lo que genera un criterio propio del actuar. Es decir, se crea un compromiso con uno mismo, generada autonomía tanto en el pensar como en el actuar, y no dejándose llevar de prejuicios externos del mundo. Sobre esta condición es donde Arendt reivindica la existencia del hombre en tanto comprenda los criterios redentores: libertad, promesa, perdón, solidaridad, como muestra de que es posible entablar relaciones humanas personales y públicas auténticas y confiables. La ausencia de pensamiento es un factor poderoso en los asuntos humanos, desde el punto de vista estadístico, el más poderoso, y no solo en la conducta de la mayoría, sino en la de todos. Pero estamos ante un punto importante que nos permite de esta manera arribar a la conclusión. Por lo tanto, hemos presentado a partir de esta obra de Arendt una banalidad del mal y una existencia del mal, pero donde no figura Dios, y donde no está tampoco la fe, y donde no está tampoco el hombre creyente, donde solamente está la capacidad reflexiva del ser, donde no tiene por lo tanto a Dios como un referente. Por lo tanto, el hombre está abandonado a sus propias fuerzas. El hombre queda a merced del mundo y del mal que existe en él, asimismo de su libertad. Aquello que decía Jean-Paul Sartre: el hombre está condenado a ser libre. Aquí no se ve esta dimensión trascendente de los actos, incluyendo del mal, pero sí las consecuencias de actuar mal. Por lo tanto, se puede ver que como Arendt logra el propósito de abrir el camino hacia la comprensión y de velar que frente a los conceptos del mal radical y el mal banal existe una gran distinción. La propuesta de Arendt, al querer indagar sobre el problema de la banalidad del mal y lo que trae consigo esta ausencia del pensar, le ha permitido a la filosofía crear espacios de discusión frente a estas nociones, que más que referirse a un tema que surge por los regímenes totalitarios, evidencia una realidad en la que utiliza, o mejor dicho, analiza a las personas quienes habrían cometido los actos más atroces en contra de la humanidad, concluyendo en ellos que el peor mal que puede existir en el hombre se debe hacer abrumadoramente normales. Ese estudio filosófico sobre el mal banal significa para Arendt atender a otro, o mejor dicho, a otra dimensión del mal, mucho más inquietante que la representaría el genocidio mismo. Es un mal que no asiste al castigo, sino a la ausencia de pensar. Respecto a esto, se considera que bajo las consideraciones analizadas
en el presente texto, se deduce que Arendt, al reflexionar sobre el mal banal, deja claro que regímenes totalitarios orientados hacia la obediencia y adoctrinamiento, aquí nos referimos no solamente a cuestiones de asesinato, de muerte, de humillación, de exclusión, sino a toda ideología que trata de imponerse y de imponer sus criterios, aplastando la conciencia de los demás, son el resultado de la deshumanización representada bajo la ausencia del pensar y falta de reflexión de los hombres, dejando diluida su conciencia frente a las acciones de responsabilidad y culpa frente a su existencia, es decir, una no existencia del hombre en cuanto a ser pensante. Claro ejemplo de ello fue la figura que representó Eichmann en el juicio y las discusiones que surgieron alrededor del Holocausto, en donde Arendt pretende entrever el peligro al que el hombre se expone frente a esta ausencia del pensar y en que todos estamos expuestos a enfrentar, no guiado por motivaciones respecto al mal, sino por frustrar la integridad moral de los hombres. Ante esto, Arendt advierte la importancia de la conciencia para no caer en esta irreflexión, tanto en la vida individual como en la pública, ya que su objetivo es centrar las relaciones humanas desde el ejercicio de lo político. Es por eso que mediante el ejercicio de autorreflexión, el compromiso consigo mismo permite que pueda juzgar y en esa manera no se persiguen consecuencias dañinas en el propio obrar. Dicho esto, lo que persigue este mecanismo será el de asumir una responsabilidad sobre el actuar, cumpliendo con una condición humana, hacerse cargo del mundo, hacerse cargo del otro, comprendiendo mediante la acción que responderá a la colectividad, principio fundamental de la sociedad. El que Arendt haya sobrevivido bajo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial contribuye a pensar sobre su postura frente al mundo, conciliando las situaciones las cuales padeció durante la guerra y por las que acude a su estudio a replantear la idea de los hombres frente al sentido de vivir, que será el intentar reconciliarse con el mundo. Esta idea, a pesar de verse muy romántica, adquiere gran importancia al acercarnos a Arendt y dar cuenta de la experiencia cercana que tuvo frente al mal y analizarlas bajo las cuestiones morales que el mundo revela en su constante cambio. Al respecto, Arendt da cuenta que estas ausencias de pensamiento solo van encaminadas a un derrumbe completo de todas las lecciones morales establecidas tanto en la vida pública como en la privada, en donde el hombre se sincroniza con lo que ve, mas no con lo que piensa, actuando mediante motivaciones que solo entiende desde el externo. Esto abrió paso para cuestionar sobre la preocupación que surge en las sociedades actuales, en donde hablar en términos morales es hablar sobre una negación a la moral. Frente a estas dificultades de las que Arendt trata respecto a la moral y lo que surge de la modernidad, los hombres no comprenden el mundo sin estar en un sistema establecido, contribuyendo a la incapacidad de concebir alternativas a los criterios impuestos en el mundo mediante nociones que podrían dar razón a este fenómeno. Uno de ellos, sin afirmarlo, podría ser el proceso de una rotunda rapidez del cambio, en donde el hombre persigue mediante esos fenómenos instaurados en la realidad nuevas formas de entenderse éticamente tanto como en su individualidad como en lo colectivo, desvirtuando la manera crítica de construir la realidad. A su vez, en esta dinámica las condiciones sociológicas también hacen parte de esa diluida forma de percibir de manera crítica la existencia, imposibilitando el ejercicio que pretende la ética en su ejercicio sobre la sociedad. Con el ánimo de dejar abierto el tema y no afirmar las anteriores versiones a lo que respecta a hablar sobre esas ausencias del hombre en su pensar y actuar, cabe dejar expuestas las siguientes preguntas que, en mi consideración, son pertinentes para seguir contribuyendo a la discusión sobre la problemática
que existe en constancia del hombre frente al mundo. ¿Por qué la irreflexión del hombre si todos tenemos la capacidad de pensar? Y si todos somos seres pensantes, ¿tendríamos todos en potencia la capacidad de pensar? Ashman no era un monstruo, tampoco un psicópata, ni actuó con el o por el gozo de provocar dolor, como lo retrataba la prensa de aquel entonces. Ashman no era otra cosa que un burócrata estatal que cumplía las órdenes de sus superiores como un autómata, sin discernir sobre el bien o el mal. Ashman no era ni mejor ni peor persona que otros, tan solo había renunciado a discernir, a pensar por sí mismo. Con ello, Arendt no pretende exculpar a Ashman de sus actos, tan solo busca mostrar que no se requiere ser cruel o enfermo mental para cometer los crímenes más horrorosos, sino simplemente suspender el juicio y seguir órdenes, dejarse llevar por el efecto rebaño. Fue como si en aquellos minutos Ashman resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal ante las palabras y el pensamiento que sienten o se sienten impotentes. La banalidad del mal es un mal de nuestra sociedad actual, es corrupción, es hacerse de la vista gorda, es el legalismo, la ley por encima de la persona. Lo que Jesucristo denuncia en el Evangelio es la persona al servicio de la ley, es la gran cantidad de atropellos a los derechos humanos. Son los servidores de los grupos de poder que actúan sin pensar y sin discernir las consecuencias de sus decisiones y de sus actos, movidos por la ambición y por desembarazarse de lo que les ocasiona problemas. De esta forma se clausuran derechos como la libertad de expresión, de pensamiento, libertad religiosa e incluso el derecho a la vida. Gran parte de la información se plantea como un enfoque banal, manipulador y viciado de origen. La banalidad se impone tanto en asuntos de entretenimiento como en temas considerados más trascendentes, política, educación, arte y otras manifestaciones de la cultura. El efecto final es que la banalización se extiende como una epidemia que contamina y todos, queramos o no, tenemos que sobrevivir en ese miasma, mejor dicho, de trivialidad que se respira. La banalidad del mal como sumisión total a la autoridad ha sido y es utilizada para cometer delitos contra la humanidad. El poder se escucha en la barbarie, la banalización de la violencia y de las actitudes discriminatorias que justifican la intolerancia religiosa y la persecución. La epidemia de la banalización se extiende y parece contagiar a gran cantidad de individuos en el planeta por sistemas económicos y políticos como el comunismo y otros más. Lo banal es como una bacteria que está latente y en épocas propicias se reproduce y se manifiesta en la banalización. ¿Será posible vacunarse? Quizás sí, con un tratamiento a base de atención y voluntad para ejercer control sobre el consumo, ser selectivos, exigirse y exigir. Época de la superficialidad. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.